Buenas noches. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidas. Casi no logro iniciar la transmisión. Vamos a ver cómo nos va esta noche. Váyanme dando un saludito, porfa, para saber quién está acá. Buenas noches. Yeroles, hola, ¿cómo estás? Hola, mi Jessie. Regálenme un saludito para saber quién está acá. Casi no logro iniciar la transmisión, les cuento. Hola, Mile, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas. Hoy vamos a hablar de cuerpo físico y enfermedades. Así que aquí lista para todas las inquietudes. Hola, mi Lupita, ¿cómo estás? Me manda saludos a todos, Lupita. Bueno. Cuéntenme cómo están, cómo se han sentido. Hoy vamos a empezar rápido. Entonces, bueno, cuéntenme cómo están, cómo les fue esta semana, qué han hecho con la información que han recibido. Bueno, yo voy a arrancar y para arrancar quería contarles, bueno, respecto a la información de hace una semana, de hace 8 días, y como toda la información que yo transmito y que he querido transmitir en un profundo servicio de mucho amor. Primero, recuerden que esta es mi postura y verificación de todo lo que yo les he transmitido. No me quedaría tan fácil transmitirles lo que les transmito. Hola, Magdita, ¿cómo estás? No me quedaría fácil si no lo hubiera verificado yo primero. Por eso es que también se me facilita tanto, porque es información que yo he verificado en mi vida, en donde he visto resultados, no solamente en mí, sino en mis colegas y compañeros y en las personas que yo acompaño, estudiantes, pacientes. Bien, entonces esta es mi óptica. Lo segundo, hola Carmencita, buenas noches, ¿cómo estás? Qué rico que estén acá. Lo segundo, de ninguna manera esto es una cosa obligatoria. Un camino espiritual, y ya sabemos que el camino espiritual es el camino de vida, que además no solamente es esta vida, sino todas las vidas que hemos vivido en vidas pasadas. El camino espiritual o camino de vida es verdadero, es un camino de libertad, en donde día a día tú te preparas, tú amplías conciencia, tú verificas información para cada día vivir en mayor libertad. Porque hemos vivido con muchos parámetros, paradigmas, preceptos, obligaciones, mandatos y proyectos, con muchas creencias. Y hemos venido con los ojos vendados haciéndole caso a esas creencias, a esos mandatos. Bien, entonces, cuando les hablo de que es un camino de libertad, esto no pretende irse por ninguna vertiente, ni por ninguna línea, ni nada de eso. Yo por eso les digo, esto no es vegetarianismo, esto no es veganismo, esto no es nada, esto es espiritual. Y entre mayor libertad haya, pues más espirituales. Bien, que es diferente al libertinaje, pero igual, para llegar a la libertad también tenemos que pasar por esos estados, libertinaje y también sometimiento. Bien, tenemos que pasar por ahí porque recuerden que
nosotros aprendemos por contraste. La luz solamente se reconoce en la oscuridad. ¿Bien? Entonces eso es importantísimo. Entonces, ¿qué pasa? Y se los digo porque pues si me ven hartándome una hamburguesa todoterreno en la esquina y en la calle además, o qué sé yo, tomándome una, que eso es muy raro, una copita de vino, o bueno, cosas que digamos no están dentro de como las cositas que yo les mencioné, que son saludables. Adicional a eso, por ejemplo, a mí me encantan los postres, me fascinan. No como ahora tantos postres, pero sí de vez en cuando me doy mis gustos. ¿Qué pasa? Y lo mismo con la carne, con cosas que digamos sabemos o por la información que yo les transmití hace 8 días no son saludables, no son eficientes para el manejo adecuado o el manejo armonioso de nuestro cuerpo, ¿cierto? Que no son tan saludables. Sin embargo, como estamos en un proceso adaptativo o readaptativo, ¿sí? Porque llevamos muchos años comiendo esas cosas que le hacen daño a nuestro cuerpo y de la forma en que le hacen daño a nuestro cuerpo, o bueno, que lo deterioran. Entonces también es un proceso volver a lo natural, a la tierra, a lo que le sirve, a lo que es eficiente para el cuerpo. Entonces, ojo, porque después dicen, Natalia dice una cosa en el en vivo y mírenla ya hartando su hamburguesa. Sí, yo me como una hamburguesa cuando me dan ganas. No sé, cada 2 meses, un postre, un helado. Si me invitan a una fiesta y me dan torta, yo soy la primera que me la como. Y si me dicen repite, yo repito. Y son gustos que me doy y me doy el permiso de darme, uno, porque quiero, porque me gozo, eso me lo disfruto. Y 2, porque sé que no es algo que yo esté haciendo permanentemente, sé que no le va a hacer daño a mi cuerpo, porque en el proceso que yo estoy de desintoxicación, digamos que mi cuerpo ya lo asimila de una manera más eficiente. Es decir, lo tramita, yo tomo agua y hago otras cositas como para nivelar esos pecados que cometo. Bien, entonces quería contarles eso para que ustedes también no se metan en posturas rígidas e inflexibles que lo que hacen es hacer lo mismo de lo mismo. Bien, no sirve de nada que tú empieces una dieta eficiente, una dieta con frutas, con verduras, si lo estás haciendo por obligación y por imposición, porque eso iría en contra del propio camino espiritual. Mi invitación es a que revises, y para eso es la autoobservación, revises qué le funciona a tu organismo, qué no le funciona. Hace 8 días les comenté qué generaba cada alimento, azúcar, grasas saturadas, harinas saturadas en el organismo. Y es real, o sea, es verdad, por lo menos yo sé qué pasaba en mi vida y en mi organismo antes de hacer mi proceso de desintoxicación y sé qué pasa ahora. Yo antes no me podía comer un pimentón, ni una rodajita, ni una línea de pimentón porque el colon se me ponía tenaz. Igual con la leche, con los quesos. Hoy me puedo comer un pimentón entero y no pasa nada. Y muchos alimentos que antes me afectaban. Bien, entonces para acá dice Carmen, a mí también me encantan los postres y cada vez que me como uno es sentir lo rico de la vida. Carmen dice también, si la vida es un banquete no hay razón para estar a dieta. Ok, genial, ojo, genial, pero ojo. Tampoco con esto les quiero decir que entonces vayan y se coman todos los postres o esto, porque pues finalmente ustedes están, o sea, están manteniendo la adicción del cuerpo físico, con esa forma de alimentarse con comida muerta, porque es comida muerta, es comida que no viene directamente de la madre tierra. Y esa es la que más da energía vital. Y recuerden que la energía vital nos permite tener un viaje más cómodo, de mayor gozo, nos permite acceder a otros paisajes, esos otros paisajes son otras dimensiones, nos permite hacer verificaciones y comprensiones, es decir, ordenar la información con mayor eficiencia. Si no tenemos un nivel de energía vital lo suficientemente alto, no podemos hacer verificaciones o comprensiones. Es decir, no podemos ampliar la conciencia, que es lo que nos va a llevar a esta libertad de la que les hablo. Bien, entonces es importante revisar todo eso, ¿ok? Bueno, creo que eso era lo que les tenía por decir. Por ahora vamos a empezar y les voy a hacer un súper resumen de hace 8 días. Ustedes saben que me encanta hacerles resúmenes. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas todos. Entonces, estamos hablando, primero que todo, estamos hablando de la personalidad. La personalidad, que es lo mismo que ego, sombra, inconsciente, yo, imagen,
Bueno, creo que eso. Esa es la personalidad. La personalidad es el programa de aprendizaje compuesto por cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental que nos permite hacer el tránsito en la tierra para manifestar nuestra luz, para darnos cuenta de quiénes somos a través de la experiencia. Y la experiencia nos da un contraste. Luz, sombra, recuerden, es la oscuridad nos permite el contraste para darnos cuenta de nuestra luz. No es posible que yo reconozca el calor si no he sentido frío. No es posible que yo reconozca la alegría si no he sentido tristeza. Bien, entonces, bueno. Ahora, bueno, pónganme chulitos y corazones para arrancar ya en forma con el resumen, para yo saber que están ahí, que sí, que están ahí. Por favor, chulitos y corazones y arrancamos. Eso, ya ahí Teresa es la primera. Bien, bueno, entonces resumen. Bien, entonces nuevamente, personalidad. Y dentro de este tema de personalidad, vamos a hablar de los 3 cuerpos de la personalidad, después hablaremos de los otros cuerpos, del energético y del espiritual. Bien, estamos hablando del cuerpo físico. Lo primero que hicimos fue hablar de cuerpo físico, luego hablamos de alimentación, o creo que eso lo hicimos en un solo en vivo, ya ni me acuerdo. Y hoy estamos hablando de enfermedades, porque tiene que ver con el cuerpo físico. Entonces, primero, para ustedes, ¿qué es una enfermedad? Lo mismo que yo les digo siempre y les hago la pregunta, cuando escuchan la palabra enfermedad, o se sienten enfermos, bueno, es que el sentir enfermo ya es maluquito, pero cuando escuchan la palabra enfermedad, ¿qué sienten? ¿Qué sienten? Cuando les han dado resultados médicos, ¿cómo se han sentido con esos resultados? Porfa, escríbanme para hacerles la reprogramación, el cambio de paradigma de esto. Mientras tanto, entonces vamos a seguir. Bien, entonces, el cuerpo físico es el vehículo que nos permite hacer esas verificaciones de información o experimentar a través del contraste para darnos cuenta de la luz que somos, de la verdad. Aquí dice Lupita, miedo. Muy bien. Milena dice, listos para arrancar. Qué belleza. Bien, eso. ¿Qué más? ¿Qué más sienten cuando escuchan esta palabra? Entonces, hablamos que ese vehículo necesita un combustible. Y que hay diferentes tipos de combustible. Está el combustible de la pipeta de gasolina que venden allá en la esquina, en Cúcuta o en La Guajira. Está el combustible, ahora se me olvidó la palabra de esa gasolina, gasolina corriente. Y está la gasolina extra, ¿sí? Que es la que permite que el vehículo funcione de mejor manera y le da más vida al vehículo y bueno, y le da más velocidad, ¿no? Y más energía. Y hablamos de ese alimento. Entonces yo aquí hice un resumen ultra mega espectacular de todos los tipos de alimento que requiere ese vehículo, porque no es solamente, como decíamos hace 8 días, no es solamente el alimento que consumimos, o sea, no es solamente la comida. Acá dice, María Fernanda Álvarez dice, se siente tristeza. ¿Quién siente la tristeza, corazón? Magda dice incertidumbre. Ok, bien, ¿por qué? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué la incertidumbre? Sientan eso, piensen en eso. ¿Por qué el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la incertidumbre ante una situación de salud? ¿Cuál es la tristeza? ¿De dónde viene? Pues casi que les puedo asegurar. Les dejo unos segundos para que se contesten ustedes. Pero ya vamos a hablar de allá porque no les hablaba el resumen. Bueno, entonces, hay diferentes tipos de alimentos y lo que yo hice aquí fue clasificar los tipos de alimento de acuerdo al cuerpo. De acuerdo al cuerpo, porque el alimento se requiere para todos los cuerpos. Ya en su momento hablaremos con mayor profundidad de ese alimento cuando corresponda el cuerpo. Por ahora estamos en el cuerpo físico, ¿bien? Aquí dice María Fernanda, ¿a qué va a pasar luego de eso? ¿Y qué crees que va a pasar? Vete a lo profundo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Sí? ¿Qué crees que va a pasar tienes una situación de salud y qué crees que va a pasar? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la incertidumbre? Bien, entonces está el alimento o combustible terrenal. Y hablamos que el alimento terrenal tiene que ver con los 4 elementos. Necesitamos de los 4 elementos que nos proporciona la Madre Tierra para alimentar el cuerpo físico. Que es lo primero, ¿no? Entonces,
tierra, que son todos los alimentos que vienen de la tierra, frutas, verduras, frutos secos, agua, ojalá agua que ustedes, se me olvidó también la palabra ahora, que ustedes programen, ¿sí? Que programen esa agua con todo el amor, con toda la luz, léanse a Masaru Emoto, que ahí habla de eso. Fuego, que sería el sol, necesitamos tomarnos unos bañitos de sol a diario, de unos 10 minutos, 5 minutos, entre 10 y 11 de la mañana estaría perfecto. Necesitamos el sol para vivir, ese es nuestro fuego. Si no existiera el sol, estaríamos muertos. Y el aire. Entonces, el aire también tiene que ver con la calidad del aire que respiramos, que digamos que no es tan fácil de controlar, y con la forma en que tomamos el aire, la forma en que respiramos. A veces nosotros mismos, por nuestra forma de respirar, como no sabemos y como no somos conscientes de ella, pues nos llevamos también a estos procesos que intoxican el cuerpo. Entonces, ese es el alimento terrenal que tiene que ver con lo físico. El cuerpo físico, yo lo puse aquí en dos para que hagamos la diferencia, pero digamos que este sería el físico, el terrenal sería el físico también. Aquí dice, me gusta esto que están poniendo, ¿no? Pero ya vamos para allá porque quiero leerlo cuando ya empecemos a hablar de enfermedad. Bueno, entonces, por el lado de lo físico también, que no hablamos hace 8 días, está el tema de el cuerpo, de las caricias. Caricias, abrazos, toda esa parte que tiene que ver con el tacto. Eso tiene también un toque emocional, pero eso lo vamos a hablar en cuerpo emocional. Entonces, las caricias que se sienten en el cuerpo físico, ¿sí? Los abrazos, eso genera un alimento que es la oxitocina y es importantísimo, es un neurotransmisor importantísimo que nos sube los niveles de felicidad. Caminar en el pasto también es físico y energético, también hace parte del cuerpo energético, pero lo vamos a dejar en el físico. Caminar sobre el pasto, abrazar los árboles, desahogarse frente a una planta, a un árbol. Toda la naturaleza es un catalizador de las emociones. Entonces, si te sientes triste, abrumado, cansado, lo mejor es irse al parque o con una mata. Y si sientes ganas de llorar, de sacar lo que sea, hazlo con la planta, que la planta lo recibe y te devuelve una energía preciosa. Bueno, está el alimento energético. El alimento energético es todo lo que tiene que ver con el ejercicio, porque eso hace mover la energía, y las prácticas como el yoga, el tai chi o el qigong. Y debe haber otras prácticas, debe haber muchas, que ayuden al aumento de la energía vital. ¿Bien? El cuerpo emocional. Entonces ya en el cuerpo emocional empezamos a diferenciar. ¿Cuál sería el alimento del cuerpo emocional? El alimento del cuerpo emocional, como las emociones son energía en movimiento, entonces el alimento sería poder reír, poder llorar, poder gritar, caerse y exponerse. Eso tiene que ver con la alegría, la tristeza, la rabia y el miedo. Eso se los voy a explicar mejor en cuerpo emocional. Pero experimentar esas emociones, y lo saben por ejemplo las personas que han hecho catarsis conmigo, que después de hacer una catarsis, es decir, de gritar, de sacar la rabia, se sube la energía vital. Después de llorar y llorar y llorar, se sube la energía vital. Reír, pues, sube la energía vital. Y exponerse o dejarse caer, es decir, soltar el control por el miedo, también sube la energía vital. Eso lo vamos a ver mejor ahí, ¿vale? El mental. El alimento mental tiene que ver con las meditaciones. Eso es con el mental, porque estamos trabajando la atención consciente, que es el aquí y el ahora. Las reprogramaciones mentales. Eso es alimento para el cuerpo emocional. Por ejemplo, hacer oraciones que suban la frecuencia, que sean información de oraciones de sabiduría. No el por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, porque eso es lo que nos hace es bajar la energía, sino yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor perfecto. ¿Bien? Visualizar imágenes en paisajes que te gusten, en el mar, visualizarte con tus seres queridos, visualizarte feliz, visualizarte con luz, todo eso es alimento para el cuerpo mental. Y pues lecturas, ojalá que sean lecturas para el desarrollo de conciencia. Bien, serían esas. O lecturas que te gusten, pero que te suban la energía vital. Bueno, y el alimento espiritual, para el cuerpo espiritual, el alimento pues es la información de sabiduría. Y esto que les transmito es información de sabiduría que yo he recibido y he verificado en mi vida. Bien, entonces, ahora sí,
¿Cómo les quedó, les pareció el resumen? ¿Chévere o no chévere? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Yo les estaba preguntando a ustedes qué sienten cuando escuchan la palabra enfermedad o cuando les dicen que tienen algún tipo de enfermedad. Entonces aquí decía miedo, incertidumbre. Aquí dice Lupita, de inicio es una emoción. Fernanda Will dice ansiedad. O sea, ¿me preguntas o sientes ansiedad? Eso es importante reconocerlo. Mónica Castro dice que no lo pueda controlar. Fíjate, entonces el control tiene que ver con el miedo, que no lo pueda controlar. Pero además, ¿qué hay detrás de ese? Y aquí dice ella, temor a la muerte. En el fondo, cuando escuchamos la palabra enfermedad y cuando nos sentimos en deterioro de nuestro estado físico, en deterioro de las condiciones de salud, sentimos miedo, ansiedad, pánico, angustia, incertidumbre, por miedo a morir. Y ese es uno de los miedos base, raíz de todos los seres humanos. Entonces, digamos que está bastante normal sentir ese miedo, esa ansiedad. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros entramos a trabajar, a hacer un proceso, un camino espiritual, y trabajamos muy profundamente en eso, y ya tocamos otras dimensiones, nos damos cuenta, recibimos otro tipo de información, nos damos cuenta de otras cosas a través de este camino espiritual, pues ya ese miedo, esa incertidumbre, esa ansiedad baja, porque comprendemos que la muerte no existe, que la muerte es solamente un cambio de estado y que siempre, de eso yo hablé el jueves en el en vivo en Instagram de Jueves de Ángeles y Psicotarot. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida existe, o sea, acaba. Y eso también nos lleva a la libertad. Cuando comprendemos eso, no sentimos miedo a la muerte, no sentimos, o más bien los niveles de miedo se van bajando, pero porque también se está destraumatizando ese miedo raíz que todos tenemos acá. ¿Bien? Bueno, entonces sigo leyendo por acá. A ver. Mónica, ya listo. Carmen dice, lamentablemente solo actuamos frente a la situación, poco prevenimos. Bueno, mi invitación para ti, Carmencita, y para todos, es que hablemos en primera persona, para que asumamos en primera persona responsablemente qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo he experimentado. Cuando hablamos en plural, estamos incluyendo a todo el mundo. Y pues bueno, eso también hace parte como de la comunicación. Entonces, pues como recomendación. María Fernanda dice, súper ese resumen, gracias, tan bella. Yero les dice, yo sentí terror cuando me diagnosticaron mi diabetes. Claro, claro. Que tiene que ver con el control, yo creo, y bueno, también con todas las condiciones que empiezan a haber ante una situación de salud. ¿Listo? Y sobre todo la diabetes, que es como casi que permanente, ¿no? Vayan pensando en las situaciones de salud que han vivido, a ver si alcanzamos a hablar de algunas, ¿no? Abordar algunas. Fernanda dice, siento ansiedad, tengo miedo a la muerte. Muy bien. Viviana Vidal dice, entonces, ¿qué es la muerte? ¿Una transición? Sí, mi corazón, es un cambio de estado. Vivi, hermosa, te mando de paso un abrazo, qué rico que estés acá, sé por la situación también que pasaste hace poco, te acompaño con todo mi amor y mi corazón. Te invito a que veas el en vivo que está en Instagram, en el Instagram Natalia Rayita al Piso Tangarifefai, y ahí hablo de la muerte. Y creo que este jueves, estoy casi segura, voy a hablar también de la muerte y la muerte y la vida, para que los puedas ver, porque si es importante, me parece que lo puedas ver por lo que acabas de vivir hace poco, para que nosotros aprendamos a acompañar a los seres que se van, que desencarnan. Entonces sería bonito que pudieras estar, ¿vale? La muerte es el cambio de estado, ¿bien? Pero la vida es permanente. Ahora vamos a ver, ya desde información de sabiduría, desde información verificada, qué es realmente la enfermedad, ¿bien? Nosotros tenemos programado que la enfermedad es algo malo. Y supongo también, la tenemos así programada, pues porque cuando nosotros éramos pequeños y nos enfermábamos, bueno, primero porque se siente maluco, claramente, si el vehículo está, que no puede andar o que le falta gasolina, entonces anda como que así, entonces, no sé, se empieza a deteriorar, pues claramente no es chévere tener una situación de salud, no es chévere. Segundo, pues cuando estábamos chiquitos y teníamos estas condiciones de salud, pues los primeros que se aterraban y se asustaban eran nuestros padres. Entonces, claro, aprendimos a que la enfermedad es mala y a que no podemos enfermarnos y a que coma para que siempre esté alentado, para que no se enferme, ¿sí? Entonces,
fuimos programados y hemos sido programados para ver la enfermedad como un castigo, como algo malo, como una, ¿cómo se dice? Sí, como un castigo, como una maldición puede ser también, ¿no? Como algo que no debería pasar. Y recuerden que en la vida todo es perfecto y todo tiene un propósito. Y la enfermedad o las situaciones de salud, como yo las llamo, porque no es solamente la enfermedad, ya voy para allá, todo tiene un propósito perfecto y no es el que nos hicieron creer. ¿Bien? Bueno, además, cuando nos sentimos enfermos, corremos donde el doctor, con todo el respeto de los doctores, con todo el respeto, porque pues yo no soy médico ni nada, pero digamos que nos programaron para correr, que nos den qué es lo que me quita esto. ¿Sí? Entonces es una solución rápida. Y además, ojo, es una solución que por nuestro nivel de conciencia necesitamos. Y muchas veces yo llevo, no sé, les puedo decir que yo, no sé, tal vez la última vez que me tomé una pepa fue porque tenía una alergia y necesitaba estar bien para un taller que tenía todo el fin de semana y que era en un clima muy frío, entonces necesitaba como realmente curarme así como a la mala. Entonces, bueno, lo hice, pero realmente llevaba como 3 4 años sin tomar una pepa, una sola pepa. Pero bueno, eso corresponde nuevamente a nivel de conciencia. Ojo, eso es como el alimento, esto no se puede hacer de topatolondra ni a las malas, no, eso tiene que ser un proceso de verificación y ojalá acompañado, como les digo, siempre. Aquí dice Fernanda, debido a las crisis de ansiedad y pánico he tenido molestias en la garganta. Habría que verlo mejor, Fernandita. No sé si tenga que ver directamente el tema de la garganta con la ansiedad y el pánico, eso hay que verlo porque pues digamos que está demasiado general. Bueno, bien. Entonces, primero, la enfermedad es una oportunidad. Y es una oportunidad que está codificada o encriptada. Como que nosotros vemos y decimos, bueno, pero si a mí me da un cáncer, esto como qué oportunidad puede ser. O si me da una gripa, qué oportunidad puede ser. O si se me inflama el colon, ¿qué puede ser esto? O si sufro de la tiroides, como esto porque va a ser una oportunidad. Uno, les dije que ahorita les iba a ampliar el tema, no son solamente condiciones de salud o situaciones, enfermedades. Esta información también tiene que ver con los accidentes que tenemos. Todos son correspondencias. Y las enfermedades son un indicador de que hay algo que no está funcionando en el cuerpo emocional y que no está funcionando en el cuerpo mental. ¿Vale? Entonces la enfermedad primero es una oportunidad codificada o encriptada. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a esculcar, porque la enfermedad no te dice, cáncer igual a abandono de padre, colon irritable igual a deseo de control. Eso no lo vas a ver, eso no lo vas a ver tan fácil cuando estás viviendo una situación de salud y cuando te dicen eso tiene que ver con el control y tú, pues es que así de sencillo, si supieras que eso tiene que ver con el control, no sufrirías del colon. O por lo menos los síntomas serían más manejables sin necesidad de medicamento. El medicamento realmente, con todo respeto, nuevamente lo digo desde mi verificación, el medicamento para ciertos niveles de conciencia termina siendo un paliativo porque pues todavía no tenemos esa información y esa verificación, esa herramienta y esa capacidad para decir, ok, me diagnosticaron cáncer de útero, como me pasó a mí, listo, ok, yo lo cojo, lo recibo, tengo una información, tengo unas herramientas y yo digo, ok, yo voy a hacer igual el procedimiento que la vida me pide que haga, ¿no? Que es hacer unos exámenes y unas cosas. Pero como yo tengo una información, unas herramientas, entonces yo a la vez que hago ese procedimiento, digamos que muy terrenal, yo emocional, mental y espiritualmente voy trabajando el tema. Entonces yo hice un proceso ahí, y yo se los conté en algún en vivo, yo hice un proceso ahí interno, yo dije, yo sé esto a qué se debe, yo sé con qué tiene que ver esto, lo acepto, es lo que hay y ha de pasar lo que ha de pasar. Mientras tanto, yo sigo trabajando en mí, en lo que necesito ver, Me cancelaron 5 veces la operación porque me tenían que hacer una conización. Me la cancelaron 5 veces y a la última vez, como yo no sabía este tema de las operaciones,
tomé agua y me dijeron que no se podía, en fin, Y lo que pasó es que yo me puse muy de mal genio porque ya era la quinta vez que se aplazaba. Y cuando bajé las escaleras del edificio, llegué al parqueadero, yo dije, aquí pasa algo raro. Yo ya tenía mucha información de esa vida, aquí pasa algo raro, esto no es normal. Y yo dije, me voy a ir a hacer unos exámenes médicos a un sitio particular. Y me lo hice en 2 sitios particulares y los exámenes salieron perfectos. Perfectos, o sea, más que perfectos. Me dijeron, usted está como un lulo. Bien, entonces, bueno. Listo, por acá dice Lupita, es muy difícil decirte lo que se siente cuando te dan un pronóstico de un posible tumor. Sí, sí, es miedo mi corazón. Me pregunté por qué yo, está muy bonito eso, sí pensé que me iba a morir y después del shock fría tomar acción para ver otras opciones y gracias a Dios todo salió bien y desde ahí empezar a ver la vida de una forma distinta. Lupita, lo que tú dices es muy bonito, es muy hermoso porque justamente todo eso nos pasa porque tenemos el velo puesto, porque tenemos esta máscara puesta de cómo creemos que son las cosas. Por eso creemos, son creencias. Entonces, cuando nos empezamos a quitar el velo, empezamos a darnos cuenta que sí hay otras opciones, que la enfermedad viene como una oportunidad, que tiene un propósito muy grande para que tú desarrolles conciencia, para que sanes tu cuerpo emocional, para que sanes tu cuerpo mental y desarrolles conciencia, y al desarrollar conciencia, expandes y te das cuenta de la luz que eres. Y más adelante, con cierto nivel de conciencia, vas a darte cuenta que la vida no acaba. Nunca, la vida es eterna. Que la muerte es solo un tránsito. ¿Mm? Y es un tránsito y lo que quiere decir es como, hagan de cuenta, es como la muerte sería como si saliéramos de primaria y pasáramos a bachillerato. Es algo así. Como si saliéramos del colegio y pasáramos a la universidad. Díganme si no se siente un duelo, si no se siente tristeza cuando salimos de la primaria y pasamos a bachillerato. Díganme si no se siente triste salir del colegio y entrar a la universidad. ¿Mm? Pero cuando ya entramos a la universidad o pasamos a bachillerato y estamos ahí, decimos, no, qué chévere bachillerato. O cuando salimos del colegio, extraño el colegio. Sin embargo, la universidad, es otro mundo, es un espacio de libertad. Y es una metáfora maravillosa porque así es. La muerte, o cuando desencarnamos, es eso, es libertad, es paz, es perfección, es felicidad. Ahora, yo de eso les hablé el jueves, como les digo, porque eso tiene unos procesos también. O sea, es como si fuera los procesos para entrar a la universidad también, ¿no? Y eso también tiene unos tejemanejes ahí que se los quise transmitir justamente para que podamos acompañar de una manera más amorosa, armoniosa a nuestros seres queridos para que pasen más rápido o lleguen más rápido a la luz y no queden tan en el purgatorio. Pero de eso hablamos los jueves, que los jueves son los temas así locos o más locos. Bien, Carmen me dice que se oye muy bajo. Díganme porfa a los demás si me están oyendo bien, si no yo les subo, yo no sé si esté bajito. Espérenme un momento. Díganme si ahí me escuchan bien, porfa. Mónica dice, no conocía tu testimonio, qué hermoso, gracias por compartirlo. Dijiste que está completo, que lo explicas en una clase. ¿De qué hablas? ¿De la muerte? Eso lo expliqué en Jueves de Ángeles y Psicotarot. Y este jueves voy a seguir hablando de muerte, pero ya vamos a hablar de vida. Y yo creo que lo hablaremos las veces que sea necesario. Pero ese es tema de Ángeles y Psicotarot. Ok. Entonces, bueno, que el sonido está bien. Entonces, Carmencita, súbale a la radio, mi amor, o pégese ahí al para que escuches mejor. Bueno, entonces, ¿por qué es una oportunidad nuevamente? Porque nos permite desarrollar conciencia. ¿Y por qué está codificada? Porque está encriptada. Justamente porque la conciencia se desarrolla a través de preguntas y cuestionamientos. Yo por eso siempre les digo, y por eso en el psicotarot son tan importantes las preguntas. Porque la forma de desarrollar conciencia es cuestionando nuestras creencias. Es cuestionando lo que pasa, lo que ocurre. Es ver el sentido, como el sentido común, pero más allá del sentido común también es la intuición, es escuchar más a la intuición y menos a la mente loca o a la mente programada. ¿Ok? Entonces,
Cuando nosotros, ahora, si fuera tan fácil como yo les decía ahorita, colon igual control, cáncer igual resentimiento, entonces, ¿cuál es el trabajo espiritual? ¿Cuál es el trabajo de desarrollar la humildad? ¿En dónde queda? ¿En dónde queda el desarrollo de la intuición? Por eso es que la enfermedad es una oportunidad encriptada o codificada. Es por eso. Todo tiene un propósito. Es maravilloso. Cuando empezamos a tener más y más información, cuando empecemos, más que información, porque eso se me vuelve intelectualización, cuando tenemos más comprensiones, más verificaciones, cuando ordenamos más y más información, comprendida en el cuerpo de conciencia, y eso se hace a través de este vehículo, a través de la experiencia, con energía vital, eso ya lo hablamos también. Empezamos nosotros a entrarle al tema de la decodificación. Empezamos a darnos cuenta de qué se trata. Entonces esto es como ir de lo último para atrás. Para eso es la enfermedad. Cuando llega la situación de salud, nos dicen, este es el dictamen y listo. Decimos, ok, este es el dictamen. ¿Qué hace que tenga esta situación de salud? ¿Qué hay en mis emociones? ¿Qué hay luego en mi cuerpo mental? ¿Cómo sano mi cuerpo mental? ¿Cómo sano mis emociones? ¡Pum! Sana el cuerpo físico. ¿Bien? Pónganme chulitos y corazones y vamos bien. Y yo sigo leyendo acá. Hoy hay muchos comentarios. Dice Milena, yo he estado con gases entre el pecho, luego termino con bajo de tensión y me desmayo y lo trabajo en ser consciente, pero me doy cuenta que en el fondo me siento cansada emocionalmente. Ok, eso hay que revisarlo, corazón. Yo aquí no les puedo dar respuestas tan exactas y tan tácitas, porque eso sí que se requiere trabajar en un espacio terapéutico. ¿Sí? Vuelvo y les digo, esto es lo mismo que como con la lectura de las cartas. Si tú, cuando yo les doy el mensaje, hay dos posibilidades, que tú recibas el mensaje y que lo interpretes desde el ego o que lo interpretes desde la luz, y eso sería más comprensión. Entonces, ojo con eso. Y aquí no estamos pues para automedicarnos porque todavía no tenemos ese nivel de conciencia. Entonces es necesario revisar. Ahora sí, escuchar la intuición, pero mientras tenemos ese nivel de conciencia necesitamos seguir utilizando pues las herramientas que tenemos, todas. Porque tampoco entonces, como yo, la droga es un paliativo, con todo respeto, pero pues yo lo he verificado. Es un paliativo, entonces me quedo sentada y no hago nada. No, yo hago lo que me corresponde hacer. Y como esos les tengo más casos. Me detectaron artrosis en la cadera derecha, espolón calcáneo, gastritis, el colon no tenía vuelto nada, temas en la espalda, ¿qué más? Fibromialgia, jaquecas, creo que hasta ahí, no sé, ahí vamos a ver si me acuerdo de más. Entonces, bueno, ojo con eso, mi Mile, y pues todos los que están escuchando. Fernanda dice, me pasa lo que dice Milena. Bueno, el tema de los gases, los eructos, porque están los gases también del colon, tiene que ver con miedo. Tiene que ver con miedo. Sí, es como que tú estás consumiendo alimento y tienes bocanadas de aire. Entonces eso tiene que ver como con la ansiedad. Bien, pero luego vuelvo y les digo, esto es por encima. Milena dice, ¿y cómo lo manejas? Ah, no. Fernanda le responde a Milena, ¿y cómo lo manejas? Bueno, mi amor, pues yo te digo acá de una vez, eso es necesario revisarlo desde un ejercicio de conciencia, revisar qué está pasando en tu cuerpo emocional y revisar qué creencia hay para que se genere eso. Bueno, listo. Bien, entonces es una oportunidad encriptada. ¿Para qué? Para desarrollar conciencia. ¿Por qué encriptado? ¿Para qué encriptado? Para que desarrollemos la humildad, para que desarrollemos la determinación, para que desarrollemos la intuición. Por eso es encriptada. ¿Y por qué? La información se abre por merecimiento y se entrega por merecimiento. Y ese merecimiento tiene que ver con el camino espiritual determinado, humilde, que hagas. Porque eso tiene un propósito también. Si no tenemos el nivel de conciencia requerido para manejar cierta información, no nos la van a entregar. Si no tenemos el nivel de conciencia para administrar unos dones y talentos, tanto espirituales como no se nos van a abrir, porque todos los podemos desarrollar, todos los traemos, pero eso se desarrolla a punta de camino espiritual.
así se desarrolla. Hay otros que vienen, yo también se los explico, hay otros que vienen con esos dones y talentos, pero porque tienen un aprendizaje, una correspondencia diferente y necesitan es desarrollar conciencia desde el, digamos que, manejo ignorante, pero ignorante es una palabra que no es peyorativa, sino así es el término que usamos acá. Desde el manejo ignorante de ese don y de ese talento, eso trae unos contrastes y después nos ayuda a desarrollar la humildad y bueno, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Clara la información? Pónganme chulitos, corazones para saber si vamos bien. Si todo está claro. A ver, veo sus chulos, sus corazones mientras yo tomo agua. Agua vital. Bien, entonces, es una reacción de adaptación del cuerpo físico. ¿Qué significa eso de reacción? Es como un mecanismo es como un mecanismo de alarma, así como cuando el vehículo avisa y anuncia que se está quedando sin gasolina, o tú sientes de pronto ¿cómo se dice? Los frenos muy largos, o escuchas un ruido raro en el vehículo, eso es un indicador, es como una alarma, es una alerta, es una reacción del vehículo que nos dice hay algo que no está funcionando. Pero ese algo que no está funcionando es en tu cuerpo emocional y en tu cuerpo mental. Y como venimos a desarrollar conciencia, pues es maravilloso, porque recuerden que todo esto, la personalidad, es el programa de aprendizaje que nos permite verificar la luz que somos. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema es perfecto, es maravilloso, es perfecto. Porque tiene toda la forma en que, si no lo detectamos en el cuerpo mental, que es en el primer lugar donde está la información desordenada, si no lo detectamos a través de la maluquera de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, de cómo vivimos, de la densidad en la que vivimos, pues ¡pum!, va y se manifiesta en el cuerpo físico, que es en lo último que se manifiesta. Yo por eso les digo siempre que la etapa del tema de la enfermedad, eso que se manifiesta en lo físico es lo último. Y eso, dependiendo de la condición de salud, habla de la terquedad, es decir, del nivel de orgullo en el que está esa personalidad frente a la situación que tiene que ver con esa enfermedad. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, digamos que fuera un cáncer en el colon. Entonces, una persona hipercontroladora, una persona que no suelta, una persona bueno, la inflexibilidad tiene que ver más con las articulaciones y los huesos, pero digamos que es muy controladora, entonces está en un nivel tal de control, tan en resistencia y tan en terquedad que desarrolla un cáncer. Y un cáncer es diferente, por ejemplo, a un colon irritable o a un tema de estreñimiento, que aunque es molesto, pues digamos que tiene un manejo, digamos que un poco más fácil, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, también depende. Cuando tenemos un accidente, golpes, accidentes, fracturas, todo eso tiene que ver con tus creencias mentales y emocionales que se manifiestan en tu realidad física. Entonces, por ejemplo, cuando nos pegamos en el dedito meñique, o cuando por ejemplo, esta semana me dio un totazo en la rodilla derecha, y yo dije, este golpe fue muy fuerte, y me salió un moradote. Yo dije, esto no es normal. Y preciso me llegó la información. Y claro, estoy trabajando un tema de ancestros, de linaje, que tiene que ver con la línea masculina, con mi figura, con mi linaje masculino, porque no es con mi papá directamente, es con mis abuelos. Entonces yo dije, claro, ya está. Y las rodillas tienen que ver con los papás o con los ancestros, sobre todo con los papás, pero pues digamos que yo ya ahí meto los ancestros también. Entonces yo dije, claro, caí en cuenta, yo dije, sí, ahí está la señal que me está diciendo, es por acá, y he tenido temas en todo el lado derecho, que tiene que ver con lo masculino. Y el izquierdo, pues tiene que ver con lo femenino. Ok, bien. Es un indicador, porque una situación de salud, una enfermedad o un accidente, es un resultado insatisfactorio, pero igual es un resultado. Entonces es un indicador, la enfermedad es un indicador. Es una alerta, es una alarma que nos dice,
oye, párale bolas a esto, porque hay algo que no está funcionando en tu cuerpo mental y en tu cuerpo emocional y en tu cuerpo mental. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que llegamos a un cáncer? Porque no nos damos cuenta, porque no le paramos bolas, porque no hacemos el trabajo de conciencia y utilizamos el cuerpo como si fuera a durar toda la vida, y muchas veces llegamos a esos estados de salud ya por ser tercos, orgullosos, que es lo contrario a la humildad, ya sabemos. Entonces el cuerpo dice, ojo, 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 te está diciendo, te está mandando, por ejemplo, maluqueras en el estómago, esta cosa, la otra, unas úlceras, ya, y no le paras bolas, y no le paras bolas, y no le paras bolas, y pum, termina el cáncer. Porque has sido terco, porque has evadido, porque no has querido ver que eso tiene que ver con algo que tú estás creyendo y con una emoción que se está generando. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Otra vez, chulitos, corazones, y ya vamos a terminar. Y aquí sí, pues ya digamos que ustedes me dirán si tienen preguntas. Bueno, nos quedan 9 minutos. Hoy el tema fluyó bastante. Porque básicamente esta es la información. Enfermedad o situación de salud, accidente, cualquier cosa que altere el cuerpo físico tiene que ver con una correspondencia en una emoción que no se ha sanado, y esa emoción que no se ha sanado la genera o la sostiene una creencia muy fuerte, arraigada, que no se ha ordenado, que no se ha sacado a la luz, que no se ha hecho consciente. Y para eso es la enfermedad. Para eso son los accidentes, para eso son las situaciones de salud. Para decirte, párale bolas, párale bolas, párale bolas. ¿Bien? Por eso muchas veces después de que tenemos estos dictámenes médicos, decimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, vamos al médico. Y ya es mucho más normal que antes, ya es muchísimo más normal. Vamos a donde un bioenergético porque el médico no ha dado con el chiste. Porque esas pastillas ya no me hacen nada. Y todo eso también tiene un propósito. Y es que te des cuenta que esos son paliativos que se requieren durante una etapa, durante un momento de nivel de conciencia, pero que cuando aumentamos y desarrollamos nuestra conciencia, cuando hacemos nuestras verificaciones, pues ya vamos observando que hay otras maneras de sanar el cuerpo físico, pero el cuerpo físico se sana cuando empezamos a sanar el cuerpo emocional y cuando sanamos el cuerpo mental, es decir, cuando reprogramamos, ordenamos la información, cuando destraumatizamos emocionalmente, se da la sanación. No se da solamente porque, ok, sí, eso es exceso de control ya. No, pero hay que entrarle. ¿Por qué soy tan controlador? Porque tengo miedo. ¿Y de dónde sale ese miedo? Claro, es que tuve esta situación, bueno, y se entra a destraumatizar lo que se requiere. ¿Listos? Hasta ahí fue. Entonces aquí dice Lupita, Nati, entonces ya no entendí. Una persona que hace Reiki angelical dice que el lado izquierdo tiene que ver con el paterno, no mi corazón. El izquierdo es femenino y el derecho es masculino. De pronto, o estás confundida, mi corazón, o se confundió en algún momento la reikista y tú recibiste eso, pero no. Masculino, derecho. Femenino, izquierdo. Y eso búscalo si quieres ahorita en Google y ahí sale mi corazón, pero no. ¿Vale? Lupita, verás, mi papi murió y desde hace tiempo me da el lado izquierdo. Eso tiene que ver con tu linaje materno, mi corazón. Todo lo izquierdo es lo femenino. Es lo femenino. Papá es lado derecho. Bien. Bueno, cuéntenme si tienen preguntas, ya me las lanzando porque ya aquí terminamos. Entonces, miren, yo les hice un dibujito muy sencillo, porque yo de dibujo soy lo máximo. Entonces, bueno, esto negro es el cuerpo físico, lo rojo que está afuera es el cuerpo emocional y lo azul que está afuera es el cuerpo mental. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una situación de salud, en donde sea que sea, es porque hay una emoción que la está produciendo, que la está sustentando. ¿Sí? Hay una emoción represada que se manifiesta como indicador, materializándose en una situación de salud. Y que te dice, hey,
para que vivas en libertad necesitas sanar esto que está pasando. Entonces vamos y entramos en el cuerpo emocional. Y decimos, bueno, ¿qué emociones están generando esto? ¿Qué está pasando en mi vida ahorita? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué pasa? ¿Mm? Y cuando encontramos la emoción y con un experto, con un acompañamiento terapéutico, con un terapeuta de destraumatización emocional, lo más eficiente posible, de ahí, de esa terapia, de ese acompañamiento, ¡pum!, salen las creencias. Y cuando se manifiestan las creencias, cuando salen a la luz, es cuando las podemos reprogramar. Pero lo primero es darse cuenta, wow, el tema del colon es porque tengo miedo de que pase lo que no quiero. Tengo miedo a volver a vivir esta situación que ya viví. Y puedo reprogramarlo, ¿por qué? Porque ahora soy adulto y la situación es diferente. Porque ahora tengo otras herramientas. Bueno, lo que sea que salga. Entonces sale esa creencia, se hace consciente y ya con la ayuda también del experto, la reprogramamos, la cambiamos a información de sabiduría, la cambiamos a una creencia en principio, pero realmente sería como una reprogramación, una plana, una oración, una frase, que cambie esa creencia. Y en la medida que tú la trabajas con unas técnicas y bueno, un transitar, porque nuevamente esto es un proceso, eso no se sana de una, no, es un proceso, es necesario ver cosas dentro de esa situación de salud. Entonces puedes reprogramarla y empieza el proceso de sanación. ¿Vale? Bien. Eso es todo. Y recuerden que esta es la personalidad. Esta es la personalidad porque aquí también estarían los cuerpos energéticos, el espiritual, que en el espiritual ya hay otros cuerpos también que son súper chéveres, de una información que también me ha llegado muy chévere. Bien, entonces, es esto. Básicamente, listo. Programa de aprendizaje. Y por aquí dice Carmen, dolor de hombros, espalda alta y nuca, ¿cómo se interpreta? Los hombros, bueno, pónganme por ejemplo cositas, les voy a dar unos minuticos porque ya son las 8:57, vamos a dar yo creo que unos 15 minutos más. Pónganme así como está poniendo Carmen y les doy generalidades, ojo, generalidades. Lo primero es que siempre te fijes si es el lado derecho o el lado izquierdo. Derecho masculino, izquierdo femenino. Derecho papá y todo el linaje masculino, izquierdo mamá y todo el linaje femenino. Todo eso tiene que ver también con las energías, que es lo mismo, pero nuestras figuras, masculina papá, nuestra figura femenina mamá, o quien haya hecho las veces de, ¿vale? Entonces dolor de hombros, depende qué lado del hombro, los hombros tienen que ver con el apoyo, porque aquí es donde recibimos como estos golpes, estas palmaditas de apoyo. Los hombros tienen que ver con el apoyo afectivo. Falta de apoyo afectivo, generalidades. Espalda alta tiene que ver con las, bueno, media y alta tiene que ver con las cargas, con esas cargas que asumimos que no nos corresponden. Es decir, nos echamos encima cosas que no son nuestra responsabilidad. Eso pasa mucho con las mamás. Pero bueno, con muchas personas pasa, con muchas. Y la nuca tiene que ver con inflexibilidad. Todo lo que tenga que ver con articulaciones, huesos, músculos, tiene que ver con flexibilidad, con inflexibilidad. Todas las afecciones en eso. Y en la nuca es como la nuca, ojo, otra cosa. Cuando empezamos a escudriñar o a desencriptar la situación de salud, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué me permite hacer esa zona del cuerpo y la enfermedad que evita que yo haga? Entonces, si el cuello depende, si me duele cuando hago esto, es porque me cuesta decirle sí a la vida, o sí, o ver las oportunidades, sí, o sea, me cuesta eso. Si es esto, que es, no puedo, voltear, me cuesta trabajo decir no, poner límites. Y también habla de inflexibilidad. Esto quiere decir que no me permito, porque cuando yo hago así es para ver, ¿no? Para ver otras cosas. Tengo temas de la nuca, es inflexibilidad. No me permito ver, ¿no?, formas diferentes. No permito que los demás
No me permito, no quiero ver posturas diferentes a la mía. Entonces es inflexibilidad. ¿Vale? Mónica, a veces me duele la rodilla derecha. Papá, las rodillas tienen que ver directamente con los papás y con reclamos que le hacemos a nuestras figuras paternas. Así nosotros los amemos y digamos que ahorita tenemos la mejor relación y que, ay, que todo es un primor y esplendor. Siempre que pasa esto, hay reclamos inconscientes a las figuras, paterno-materna, y en este caso pues es a la paterna. Fernanda dice cabeza y garganta. Cabeza usualmente es que le estás echando mucha cabeza o le estás dando muchas vueltas a un tema. Eso genera ansiedad y a veces no podemos dormir. Pero es porque le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a un asunto, entonces claro, dolor de cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que suelta el tema, fluye, confía, bueno, etcétera, etcétera. Garganta. Todo lo que es garganta, porque por ejemplo ahí también se da el tema de la tiroides, que es también como muy de moda últimamente. Todo lo que es garganta tiene que ver con el chakra de la garganta y con la expresión de mi verdad. Yo de eso también les hablaba en Jueves de Ángeles y Psicoterapia. Tiene que ver con expresar la verdad de mi ser, no con lo que yo creo. Ojo. Entonces cuando nos callamos cosas, pues nos duele la garganta. Por eso vienen las gripas, las congestiones, es porque nos faltó decir algo, expresar algo. Y un tema de tiroides, que ya es un tema mucho más profundo y más fuerte, tiene que ver con no darse el permiso de ocupar el lugar. A ver, es como una sensación de yo siempre quedo de última, primero están los demás. ¿Sí? Yo aquí lo tenía también escrito y es como... Es un tema de nunca poder hacer lo que yo quiero, lo que deseo, mis profundos deseos que tienen que ver con el alma. Es decir, no permitirme expresar mi luz, mi verdad, quién soy. Y siempre tener que callarme. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con la garganta. Además, el chakra garganta se conecta con el chakra sexual. Y el chakra sexual es un chakra también de expresión porque es la expresión de la creatividad. Y siempre tiene que ver con ambos chakras. Cuando están conectados, el chakra terreno y el chakra espiritual se conectan, entonces tiene que ver también con un tema de sexualidad, pero la sexualidad vista desde la expresión de quién somos, de la conexión con el todo, de esa conexión energética tan fuerte. De eso voy a hablar también en un en vivo, pero de los jueves. Tiene que ver con la expresión. Bien, preguntas, inquietudes, incógnitas. Por ejemplo, los accidentes, dependiendo de dónde sea el accidente, ya sabemos, pero digamos que usualmente un accidente es como pare ahí, es como un alto. Por ejemplo, cuando, no sé, tenemos un accidente de un pie, que se nos dobla el pie y nos lo tienen que enyesar, es como metimos las patas. ¿Sí? Tiene que ver como con por ahí no es, como que te están poniendo un freno y por ahí no es como detente. Es más fuerte, porque eso sí nos manda a la cama de una. Mientras que hay otras dolencias de las piernas, por ejemplo, que nos permiten pues tener cierta movilidad, pero por ejemplo una fractura, eso nos dice alto, para. Bien, y bueno, como no hay más preguntas, como no hay más inquietudes, pues esto fue todo por hoy. El tema de hoy fue realmente rápido porque realmente este tema requiere de verificación y eso sí que lleva tiempo. Este tema de las enfermedades lleva tiempo porque aquí está todo el panorama de sanación. Sanación física, sanación emocional y sanación mental. Ahí está todo el panorama. Como hablamos hace 8 días, del combustible, ese combustible extra de la más alta calidad, de la más alta energía vital, nos va a permitir que, y sobre todo el proceso de desintoxicación. ¿Qué hace el proceso de desintoxicación? Yeroles, no te entiendo, vuélveme a escribir porfa, que dice, sí Hugo, no me respondiste nada, no sé qué me preguntaste, porfa, vuélveme a preguntar, porque la verdad yo a veces me doy cuenta que no me salen como ciertos comentarios y los veo después. Pero vuelven a preguntar, corazón.
Gracias, 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 gracias igual por la información. No, pregúntame, que pregúntame mientras yo digo esto. Y lo miramos. Entonces, lo que hemos hecho a través de la alimentación con gasolina o combustible de muy baja calidad es intoxicar al cuerpo. Y esa intoxicación hace que se sostenga todo el sistema de creencias y de traumas emocionales. Y cada vez es más fuerte y cada vez es más fuerte. Y eso genera una situación de salud. Cuando empezamos con el proceso de desintoxicación, empiezan a salir a la luz los traumas emocionales, que son los que se trabajan en terapia, y a través de la terapia salen las creencias. Y cuando se empieza a sanar eso, la situación de salud empieza a revertirse o la condición de salud a mejorar. Entonces, ¿qué hace el alimento? Nos ayuda, el alimento realmente nos ayuda a, y la forma de alimentarnos nos ayuda se me fue la palabra, cuando nos ayuda a depurar esa forma de alimentar basada en frutas, en la madre tierra, nos ayuda a depurar el organismo más fácilmente. Cuando hacemos ayuno intermitente, el cuerpo tiene la posibilidad de descansar y depura más eficientemente todas esas toxinas que por cuestiones de la vida que llevamos, de no tener un agua tan pura, un aire tan puro, igual intoxicamos el organismo, de no tener al alcance de la mano esos alimentos de alta frecuencia. Entonces hace que igual haya intoxicación. Entonces, ¿qué pasa con ese combustible extra que nos permite depurar más fácilmente esas toxinas? Pero no es como el esfuerzo titánico que hace cuando mantenemos una alimentación tan desfavorable. Es diferente porque se revierten las proporciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás desintoxicada es más fácil sacar. Por eso yo les digo que cuando me meto una hamburguesa o un postre, pues yo lo elimino más fácil porque ya es más eficiente mi organismo. Y ahora les dice sobre la diabetes. Sí, mi corazón, pero ¿cuál es la pregunta sobre la diabetes? Exactamente, ¿es qué la produce? A ver, la diabetes es un exceso de azúcar. Esta sí yo te la tengo que deber porque digamos que para responderte, eso tiene que ver con el azúcar, con la glucosa. Y el azúcar es el dulce de la vida, o sea, es como la alegría de vivir, es la felicidad, tiene que ver con eso. ¿Mm? Pero entonces yo tengo más clara como el tema de la anemia, no. Bueno, tiene que ver con eso, con la felicidad. Entonces hay un desbalance en esa forma en que experimentas la vida. ¿Mm? Porque la diabetes es un defecto de la glucosa, es que no sé exactamente qué es la diabetes. Para eso necesitamos saber qué es la enfermedad, en qué consiste la enfermedad, qué te impide la enfermedad, porque fíjate, en la diabetes lo primero que te prohíben son los dulces, los azúcares, porque hay un desbalance, porque tu cuerpo no los puede asimilar. Entonces hay un trauma emocional que tiene que ver con eso, que es el dulce de la vida, el dulce de vivir. Supongo que eso tiene que ver con el páncreas, porque el páncreas tiene que ver con la alegría de vivir. Y hay una creencia muy fuerte que está sosteniendo eso y que además supongo viene de ADN de generación en generación, y es porque hay una creencia muy fuerte que viene de tu linaje y tú vienes a sanarla, a reprogramarla. Entonces sí sería muy chévere que pudieras como entrar en eso, porque aquí yo no te puedo dar la solución exacta, corazón, pero sí como abordarla, ¿no? Es como, tiene que ver con la felicidad, corazón. Flor de María, quisiera saber sobre la diabetes, gracias, eres una linda. Ah, bueno, acabo de hablar de la diabetes. Yo lo escribí corto porque no sé si le salen mis comentarios, pero gracias, tu frase es más bonita. Ay, no sé qué frase dices, pero bueno, es eso. Entonces tiene que ver con la alegría de vivir. Tendríamos que ver porque está la diabetes y está la hipoglicemia. Yo también a los 18 años sufrí de hipoglicemia, que es el déficit, o sea, es como no le ha entrado suficiente azúcar, ¿sí? O energía, algo así. Es que vuelvo y les digo, necesito saber. Tengo más claras otro tipo de condiciones de salud, porque las he visto más, pero entonces la hipoglicemia es como que en ese momento vivía en una etapa tuve una etapa muy triste en mi vida y tenía muy bajito el azúcar. Entonces, y tenía como que estar comiendo cosas de dulce para equilibrarlo. Yo ahorita, pues yo acá no ni compro azúcar, ni tengo dulces, ni nada, y
y realmente con el dulce de las frutas está perfecto. Mi amor, cuéntame si quedaste con eso información bien, y si no, pues en la próxima clase, en el próximo martes, te investigo un poco mejor, pero tiene que ver con eso. Insuficiencia de insulina o no uso de la misma, y esta se produce en el páncreas, lo que yo te decía. Todo lo que tiene que ver con el páncreas tiene que ver con la alegría de vivir. A mi papá le detectaron cáncer de páncreas, le dieron 3 meses de vida y el hombre vivió 5 años más. ¿Pero por qué? Porque él le dijo al médico, ¿qué es lo que tengo? El médico le explicó, tenía otras 7 masas en todo el cuerpo de cáncer. Dígame qué es lo que tengo. El médico le explicó todo y él dijo, ya, yo no tengo nada de eso. Y el hombre vivió 5 años más y terminó falleciendo de Alzheimer por una deficiencia en las funciones vitales, que es lo que produce el Alzheimer. Ya al final, porque el man dio lata hasta lo último. Y bueno, yo me puse a pensar también en eso y en por qué, si nosotros, por ejemplo, consumíamos tanto cerdo cuando éramos chiquitos y carne, mi papá era súper carnívoro, pero recordé que nosotros siempre fuimos de comer muchas frutas, verduras y todo muy como sin bajito en azúcar, como muy natural, sin condimentos. Y yo dije, oiga, sí, pero es que nosotros siempre comimos muy natural, muy como de la casa, más que salir. Bueno, en mi época centros comerciales no había, pero más que salir a la calle a comer, era muy casera la alimentación. Y bueno, a eso sumado a toda la actividad y energía que también tenía mi papá. Bueno, listos. Ahora sí, nos despedimos. Si tienen alguna pregunta final, y si no, bueno, mucho amor. Recuerden, dentro de 8 días, creo yo, ya estaremos abriendo entonces el segundo cuerpo, el segundo tema, que es el cuerpo emocional. Los traumas emocionales, las emociones, y cuál es el alimento emocional, y bueno, cómo transitarlo. Bien, eso para dentro de 8 días. Y el jueves nos vemos en Jueves de Ángeles y Psicotarot, y lo más probable es que sigamos en el tema de la muerte, pero ya digamos que profundizando un poquito más y hablando de vida y muerte. Bien, para quienes les interese, nos vemos